Hola y bienvenidos a la ITV de Audi. La semana pasada anunciamos que hoy nos ocuparíamos de los problemas del filtro de partículas diésel, más concretamente lo que se conoce como regeneración de emergencia. Tenemos con nosotros a un experto en la materia, el señor Ralph Smith, del Departamento de Formación Audi. Hola, ¿qué tal? Hola. Dime, Ralph, ¿qué significa regeneración de emergencia? Sí, la regeneración de emergencia no es otra cosa que la regeneración activa que introduce la unidad de mando del motor, solo que el coche está en el taller y el equipo de diagnosis está conectado. Es algo que se puede hacer siempre, ¿no? Está pensada solo para casos de emergencia. Hay un pequeño problema de concepto aquí, creo. Sí, en la versión de equipo de diagnosis 64, CD de marca 64, se le llamaba todavía a todo regeneración de servicio. Desde el CD de marca 62 realmente era regeneración de servicio, pero a partir del 64 decidimos que para no crear una idea equivocada, llamaríamos a todo regeneración de emergencia. Ya, es algo que no corresponde al servicio de mantenimiento, sino que se tiene que hacer expresamente si aparece un problema. ¿Cuándo puede ser necesario hacer tal regeneración de emergencia? Es necesaria cuando el filtro de partículas diésel ha alcanzado un cierto límite de carga y aparece una avería en la memoria de averías. Entonces, este testigo de filtro de partículas diésel se enciende en el vehículo y el cliente puede quejarse y notar incluso que el coche no rinde. Vamos a ver qué apariencia tiene ese testigo luminoso. Lo estamos viendo ahora. Como se ha dicho, se ve una indicación de que se debe leer el manual de instrucciones y se da también una advertencia acústica. En la última emisión indicamos que el cliente debe conducir el coche por un tiempo prolongado, con un número de revoluciones y velocidad mínimos para que pueda tener lugar la regeneración. ¿Por qué se enciende este testigo luminoso? Hay diferentes problemas. Tenemos, por ejemplo, al conductor de tramos cortos, que coge el coche solo para ir a comprar el pan a 2 calles de su casa y volver. En este caso, el motor nunca se calienta. Y cuando el filtro ha superado cierto límite de carga, la unidad de mando del motor no puede introducir nunca la regeneración activa. Antes has dicho que el cliente puede notar una pérdida de rendimiento. ¿Cómo es de fuerte esta pérdida para que el cliente la note? Sí, la pérdida de potencia se siente igual que cuando el motor está en ralentí. El vehículo apenas puede acelerar y el conductor se da cuenta. Seguro que lo nota. Bien, ahora nos planteamos la siguiente situación. Cuando el cliente viene con el coche con este problema, ¿cómo tenemos que proceder? Bien, normalmente el jefe de taller tendría que hablar con el cliente tranquilamente para averiguar cuál es el perfil de conducción. Saber cómo conduce realmente. Quizá pueda deducir que es un conductor de tramos cortos. Entonces, el caso estaría bastante claro. Se podría conectar directamente el coche al equipo de diagnosis e introducir esta regeneración de emergencia. También puede deberse a problemas del motor. Después hablaremos más detalladamente de esto. Supongamos que conectamos el coche al equipo de diagnosis. Exacto. ¿Qué vemos ahí? Vemos una avería en la memoria de averías y normalmente nos dirige inmediatamente en la localización guiada de averías a los puntos a probar que están relacionados. Entonces, iniciamos esta regeneración de emergencia. De acuerdo. Hemos preparado una pequeña filmación para ustedes para que vean cómo funciona todo esto. Ralph, estaría bien que nos lo fueras explicando. Sí, aquí acabamos de entrar en la localización guiada de averías. Se encuentra bajo la función unidad de mando del motor y de ahí se activa el punto a probar. Regeneración de emergencia, filtro de partículas, y de ahí se continúa paso a paso y se tienen que observar los puntos descritos allí. Aquí se hace un análisis con ayuda del bloque de valores de medición 104. Se ve la masa de hollín, es decir, con cuánta masa está cargado el filtro, y a partir de 68 gramos es crítico. Se nos hace una pregunta extra para decidir si está por encima o por debajo. Vamos a mostrar el caso en que está por encima. En este caso vamos a actuar como si estuviéramos por encima. Sí, sería un caso especial. Entonces tendríamos que hacer una prueba dinámica. Sí, 20 minutos, 50 km/h. Sobre este punto hablaremos más tarde, para concretar qué se pretende con esta prueba dinámica. Vamos a retroceder y entrar normalmente. Es decir, decidiremos que la carga de hollín en el filtro está por debajo de 68 gramos.
Tenemos que ver cómo entramos en el programa normalmente y cómo continuamos. Está procesando. Ahora tomamos la otra variante. La carga de hollín está por debajo de los 68 gramos. 5 minutos es el tiempo que debe estar en marcha el motor para que se prueben otra vez los sensores. Ahora se vuelve a decidir si está por debajo de 68 gramos y con ello se inicia el modo de test normal. Se está ejecutando, ¿no? Sí, va a empezar. A ver. Ahora se nos dan unas advertencias de seguridad en rojo de forma extra. El mecánico debe leerlas cuidadosamente y llevarlas a cabo. Bien. Falta una advertencia de seguridad que se entregará posteriormente en la siguiente versión, y es que el capó debe estar en todo momento cerrado. ¿En la regeneración de emergencia debe estar cerrado el capó? Tiene que estar cerrado, ¿Por qué es tan importante? porque se originan altas temperaturas en el equipo de gas de escape, y las altas temperaturas pueden liberarse correctamente si el capó está cerrado, porque sólo así el ventilador de refrigeración puede hacer pasar el aire como es debido, y después conducirlo hacia abajo. Si no está cerrado el capó, el aire caliente... Se acumula alrededor del sistema de escape y puede provocar la combustión de piezas de plástico próximas. Sí. Lógicamente es una cosa peligrosa. Lo hemos observado hace poco, pero esta versión de equipo de diagnosis ya estaba acabada. En la próxima versión de equipo de diagnosis se actualizará. Volvemos a hacer hincapié otra vez en que es muy importante que el capó esté cerrado mientras todo se realiza. No obstante, hay más medidas de seguridad que son importantes para el coche en general, ¿no? Sí, el coche debe estar sobre una base sólida y seca, y bajo el vehículo no debe haber objetos inflamables, como se ha dicho, porque se pueden calentar muchísimo al hacer todo esto. ¿Qué temperatura se alcanza, más o menos? Hicimos una medición y encontramos que en el suelo del vehículo había alrededor de 100 grados, y en el vehículo, al final del tubo de escape, obtuvimos más de 300 grados. Sí. Y por ello es necesario instalar una unidad de aspiración especial, para que el equipo normal del taller no tenga problemas. ¿En qué debemos fijarnos con esta unidad de aspiración de gas de escape? Hemos puesto en el vehículo estos embudos de la empresa Nofi. También hay de la empresa Nederman. Los números de piezas se pueden buscar en el catálogo de útiles y equipos. Seguro que pueden encontrarse. Tienen una entrada muy grande. Se absorbe aire fresco y así el gas de escape se enfría correspondientemente, de modo que el equipo de aspiración del taller está protegido. A la salida del embudo, calculamos aproximadamente 90 grados, que ya es aceptable. Sí, porque antes has hablado de 300 grados. Sí, es demasiado calor. Bien. Hemos acabado con las medidas de seguridad. Las tenemos todas en cuenta. ¿Cómo continuamos? Creo que tenemos otra vez una pequeña filmación. Vamos a verla. Bien. A ver, tras esas indicaciones de seguridad, viene el siguiente paso. Se pregunta otra vez, ¿había realmente una avería en la memoria de averías? ¿O estaba ahí también el símbolo de advertencia? Estamos con el estado de carga por debajo de 68 gramos, ¿verdad? Sí, exacto. Tenemos que dejar el motor en punto muerto y se indica otra vez que aseguramos el vehículo contra rodaje, porque si se reconoce una señal de velocidad, puede ser que el proceso se interrumpa. Vemos otra vez una advertencia. Aquí debemos esperar otra vez 3 minutos. Se comprueban otra vez los sensores con el motor en marcha y realmente la cosa empieza cuando el aceite de motor y del agua de refrigeración alcanzan los 90 grados. Hay que encender el aire acondicionado, la luz y la calefacción del cristal trasero, así tendremos unos cuantos consumidores para que podamos exigir un poco al motor con potencia constante. Solo una pregunta. ¿Podemos encender también el equipo de estéreo? No nos iría bien, no. Otra indicación que debe saberse es que todo puede interrumpirse apagando el contacto. En cualquier momento puede desconectar el equipo de diagnosis y utilizarse para otros trabajos. Esto se puede hacer también más tarde. Ahora se muestra la fase activa. Está en marcha la regeneración y vemos que el contador empieza a correr de 0 a 255.
A partir de 252 empieza la fase de enfriamiento y así se finaliza este proceso de regeneración de emergencia. Vamos a retroceder un paso. Cuando se inicia esta regeneración de emergencia, prácticamente marcha por sí sola. Marcha por sí sola y el mecánico puede desconectar el equipo de diagnosis si lo necesita para otros trabajos. ¿Cómo puedo detectar cuándo está en este momento y que ya puedo llevármelo? Se indica en una pantalla específica que se puede hacer. Se puede hacer en ese momento. Pero hemos comprobado que también se puede desconectar posteriormente. Después se puede volver a conectar y se ve la continuación de esta regeneración de emergencia. Es importante también la pregunta, ¿cuánto dura toda esta acción? ¿Puedo reconocer en el equipo de diagnosis cuánto dura? Habíamos indicado que este contador va de 0 a 255. No es un contador temporal, sino que indica solo el desarrollo de esta fase de regeneración. Todo, según el estado de carga del filtro, puede durar entre 10 y 40 minutos. Puedo ir descontándolo de este contador de desarrollo y creo que también hay una posibilidad en el bloque de valores de medición, ¿verdad? Es un bloque de valores de medición que se muestra al mismo tiempo. Se visualiza directamente. ¿Podemos verlo? Sí, ahora tenemos la siguiente posibilidad. En esta prueba podemos cambiar simplemente a las funciones guiadas y allí leer directamente los bloques de valor de medición. En muchos casos, esto es totalmente útil, porque cuando hay una gran cantidad de hollín, debe haber una causa. Yo he indicado que se deben comprobar los sensores de temperatura. Para ello se seleccionan individualmente los bloques de valores de medición. En principio, aquí podríamos escogerlos todos. Vamos a coger el 100, 101, 102, 103 y 104. Son especialmente para el sistema de este filtro de partículas. Aquí se pueden seleccionar todos los valores de medición relacionados con los sistemas. Este valor lo conocéis por experiencia. Sí. Lo hemos tomado como ejemplo. La prueba de los sensores de temperatura especialmente es muy útil porque las temperaturas son muy altas y posiblemente puede verse que estos sensores de temperatura divergen y aparecen en alguna parte de forma ininteligible. En ese caso, podríamos deducir que hay un posible error en la indicación de la alta cantidad de hollín. Vamos a leer. O sea, se puede observar un defecto del sensor. Sí, puede estar defectuoso porque está afectado. Puede ser que la divergencia no se reconozca rápidamente. Puede ser la causa de una alta cantidad de hollín. Bien. Aquí se ven ambos valores de los sensores. Naturalmente, el primer sensor es siempre un poco mayor que el segundo, es normal, porque está directamente en el catalizador ante el filtro de partículas. Ahí debe haber un valor inteligible. Si los valores divergen en unos 150 grados entre sí durante períodos prolongados, unos 30 segundos o así, puede deducirse, por ejemplo, que los sensores no concuerdan y que deberían cambiarse. ¿Puede llegarse a cancelar la regeneración de emergencia? Puede pasar. Sí, y las condiciones de cancelación pueden tener muchos motivos. Por ejemplo, si alguien acelera por algún motivo, quizá un mecánico se sienta en el coche y aprieta el pedal de aceleración, entonces este proceso se interrumpe inmediatamente, o si durante este proceso cualquier sensor diverge de modo que se reconoce un defecto, también entonces se causa una interrupción. El motivo de la interrupción puede comprenderse también más tarde. Para ello, no obstante, no debería desconectarse el encendido, pues se eliminaría el motivo de cancelación y no podría verse por qué se canceló. Es bastante definitivo, ¿no? Durante esta interrupción o condición de cancelación, puede seleccionarse el bloque de valores de medición 101. Ahí se ve también que se canceló y puede determinarse exactamente por qué motivo se canceló. Es decir, que puede averiguarse en todo momento el motivo. Se pueden comparar con la descripción de funcionamiento. Ahí están todos los bits detallados y se pueden comparar directamente. La regeneración de emergencia, si todo ha funcionado perfectamente hasta entonces, todavía no ha acabado. Hay todavía una fase que también es importante. Es la fase de enfriamiento. Vamos a echar un vistazo.
Por debajo de 251 es la regeneración de emergencia. A partir de 252 es la fase de enfriamiento. Aquí desaparecen las postinyecciones y las condiciones de motor normales se vuelven a ajustar, de modo que el equipo de gas de escape se pone lentamente a temperatura normal. Si se desconecta, el encendido funcionaría. En caso de emergencia se puede hacer, pero habría acumulación de calor. Así, hasta el final debemos mantener conectado el encendido, definitivamente. ¿Cómo continúa? ¿Teóricamente tendría que desaparecer la señal de alarma o qué? Desaparece, es correcto. Y con un equipo de diagnosis debería comprobarse la memoria de averías. Eventualmente seleccionar también otra vez los bloques de valores para ver si el filtro realmente está vacío, cuánto hollín se ha introducido, cuántos gramos hay dentro, etc. Es decir, yo dejo conectado el encendido, se conecta el equipo de diagnosis y selecciona el bloque de valores. Fantástico. Les hemos transmitido mucha información, y si han atendido bien no tendrán ningún gran problema en responder la pregunta que les planteo. Ya conocen el juego. Hay una pregunta con 3 posibles respuestas. Solo una es correcta. Les planteo la pregunta: ¿qué temperatura se puede alcanzar en la parte final del tubo de escape en la regeneración de emergencia? Repito, ¿qué temperatura se puede alcanzar en la parte final del tubo de escape en la regeneración de emergencia? Tenemos 3 alternativas: más de 100 grados centígrados, más de 200 grados centígrados o más de 300 grados centígrados. Piénsenlo y marquen la respuesta correcta. Estamos enseguida con ustedes. Ralph, ¿hay casos realmente en los que esta regeneración de emergencia no puede funcionar? Sí, son casos donde la carga de hollín está por encima de 68 gramos. Eso tiene que tener una causa. Y si con la prueba de conducción no es posible disminuir la carga de hollín por debajo de 68 gramos, no puede efectuarse la regeneración de emergencia. No debería hacerse, es por motivos de seguridad. Pues si el filtro está demasiado lleno y se efectuara una regeneración, se produciría una carga térmica demasiado extrema, es decir, en tal caso incluso el sustrato del filtro puede romperse, o si es muy extremo, puede llegar a incendiarse el coche. Entonces, para disminuir la carga de hollín por debajo de 68 gramos, se realiza esta prueba dinámica. Lo que sucede simplemente en este caso es que se introduce la regeneración pasiva. Una regeneración relativamente suave, con menos temperatura, entre 350 y 500 grados. Es un proceso totalmente químico, es decir, ninguna combustión. Esto ya lo explicó el señor Mates. Sí, muy detalladamente. Estoy seguro que todavía tienen preguntas sobre la regeneración de emergencia en el filtro de partículas diésel. No se queden atrás. Envíennos su mensaje. Contestaremos enseguida sus preguntas. Antes de eso, debo comunicarles el resultado para comprobar si han comprendido bien el tema, antes que escriban sus mensajes. 89,2% han reconocido la respuesta correcta. Ralph, lo has explicado muy bien. En la parte final del escape aparecen más de 300 grados en la regeneración de emergencia. Por ello son necesarias las indicaciones de seguridad. No esperen más. Aprovechen la oportunidad de enviarnos sus mensajes. Volveremos a estar aquí enseguida en directo para ustedes, en ITV de Audi. Hasta ahora. Friedrich Kaufmann tiene una pregunta que se planteó muchas veces en la pasada emisión. Pide una aclaración sobre si es posible reequipar modelos antiguos de Audi con el filtro de partículas diésel. Sí, Audi se ha decidido ya a dar el paso tras una larga planificación. Para los vehículos bajo normativa EU2, EU3 y EU4 que no van equipados con la preinstalación, tienen un sistema semiabierto. Por lo contrario, el sistema actual en el 6 cilindros es un sistema muy cerrado. Esta es la única diferencia. En todo caso, existe la posibilidad para los clientes que quieran reequipar su vehículo. Es decir, todo llegará y no durará mucho. Andreas Holzfurner quiere saber dónde va a parar el hollín tras la regeneración. ¿Qué pasa con el hollín?
Normalmente se utiliza sin dejar residuos, es decir, se transforma. De carbono y oxígeno, A CO2 del hollín sale dióxido de carbono. y CO2, dióxido de carbono, se considera un gas atóxico. Ese es el resultado que sale fuera. Exacto. Podemos partir de la base que tenemos mayor emisión de CO2. Es una modificación de agregados. El carbono es sólido en sí, CO2 es gaseoso. Pero el hollín se quema realmente sin dejar residuos. Lo que no pueden quemarse son las cenizas de aceite. Por eso, los nuevos motores llevan el nuevo aceite. El aceite low ash. Que deja poca ceniza. Aceites con poca emisión de cenizas, sí. Tiene una denominación especial también. Es la WW50700. Marcus Loss quiere saber con qué frecuencia tenemos un filtro de partículas lleno. ¿Se podría decir en general cuán a menudo aparece un filtro de partículas lleno? Todo depende, como ya hemos dicho, del perfil que hemos explicado anteriormente. De la persona que utiliza el coche solo para ir a comprar el pan y volver. Es el caso en el que la unidad de mando del motor no tiene posibilidad de introducir medidas activas, o si el motor no ha alcanzado la temperatura cuando, por ejemplo, se efectúa la regeneración pasiva. Es decir, no se puede decir en general a partir de cuántos kilómetros. No, realmente depende totalmente del conductor. Se introduce una regeneración completa aproximadamente cada 900 a 1200 kilómetros, pero las fases intermedias pueden ser muy diferentes. En el funcionamiento de conducción normal, la regeneración se efectúa muy raras veces. Sí, en principio no hay ningún problema. Frank Oblech querría saber si puede efectuarse una regeneración de emergencia generalmente en el servicio de mantenimiento, por decirlo así, como medida preventiva. No, por eso le hemos dado un nuevo nombre al tema, de regeneración de servicio a regeneración de emergencia, para que el cliente entienda que la regeneración de emergencia somete al filtro de partículas a una carga térmica extrema. Debe hacerse la menor cantidad de veces posible. Es decir, no corresponde al servicio de mantenimiento. No, en absoluto. Puede pasar algo si se hace en el servicio de mantenimiento normal, con la alta carga térmica que se origina. Creo que este es el punto decisivo, pero eso no debería hacerse ahí. Marius Mayer quiere saber si cuando se retira el equipo de diagnosis durante la prueba, se mueve el número de revoluciones de aproximadamente 1500. Sí, la acción completa sigue. Cuando el equipo de diagnosis se inicia, el número de revoluciones está en aproximadamente 1500 revoluciones, hasta que el proceso sea finalizado realmente, cuando concluye la fase de enfriamiento. Es decir, podemos observar que esta fase empieza cuando el número de revoluciones disminuye, ¿no? Sí, puede ser. Michael Gruner quiere saber cuánto dura la regeneración si la efectúa el cliente como se indica en el manual de instrucciones y cómo funciona esa. Creo que se refiere a la regeneración activa o pasiva. Cuando el cliente la realiza según el manual de instrucciones, no hace otra cosa que lo que se hace en la regeneración pasiva. Es decir, con temperatura baja, el hollín se transforma químicamente en CO2. ¿Lo nota el cliente? No. Tampoco lo notará en la regeneración activa, cuando la temperatura aumenta. El conductor eso no debe notarlo, justo en la regeneración activa, porque ahí se produce a propósito una mezcla fuerte de combustible y aire que naturalmente sirve para aumentar correspondientemente la temperatura en el equipo de gas de escape. Pero el conductor no lo nota, porque mientras esto sucede, la presión de admisión aumenta proporcionalmente y el cliente no nota nada. El cliente tiene que preocuparse solo de conducir. La regeneración la realiza el coche automáticamente. Stefan Fett quiere saber si se puede llenar el depósito con biodiesel. Una pregunta popular. El biodiesel está prohibido en este sistema. No puede utilizarse, ¿no? Simplemente porque la duración del filtro de partículas se reduce extremadamente. ¿A qué se debe? ¿Al biodiesel? A la composición del biodiesel. Contiene elementos que se fijan en el filtro y rápidamente lo inutilizan. O sea, nada de biodiesel. Martin Brenner quiere saber qué puede causar que el filtro de partículas se sobrecargue. Es una buena pregunta. Puede haber varias causas. Una, el perfil de conducción de tramos cortos. En ese caso, tenemos suerte porque enseguida está claro. Pero puede haber otras causas. Problemas en el motor debido a la mecánica del motor. Quizá el problema esté en el sistema de inyección. Porque, por ejemplo, el inyector quede abierto. Puede estar también en el equipo de aspiración, en un turbocompresor defectuoso,
o solo un filtro de aire que esté obstruido. Todo esto lleva a un aumento de la expulsión de hollín y puede cargar el filtro con hollín bastante rápido. Hay que dedicarse a buscar de dónde viene. Un defecto también en las medidas. Que la carga de hollín esté por encima de 68 gramos y que no se deje reparar. En todos los casos, debería pensarse en todas estas posibilidades. Es muy importante. Peterson quiere saber cuál es la ventaja de los nuevos aceites 50700. La ventaja es que este aceite en la combustión no crea ceniza, o solo muy poca. Y por tanto, el filtro tiene la misma duración de vida que el vehículo. ¿Esta ceniza está dentro del filtro? Ceniza siempre hay, está claro. Pero es esencialmente menor que en aceites normales. Sí. Ese es el motivo más importante por el que debe utilizarse este aceite de ceniza. Si no se utiliza, podemos estar seguros que el filtro se llenará de ceniza. La última pregunta que hemos recibido es de Edward Slundell. Cuando el equipo de diagnosis está desconectado, ¿cómo noto que se ha acabado la fase de enfriamiento? Se conecta el equipo de diagnosis otra vez para hacer un control. El final de la fase de enfriamiento se nota porque el motor funciona correctamente en ralentí. Exacto. Bien. Muchas gracias por las explicaciones. Creo que nos han llegado todas. Si no hemos contestado su pregunta, no duden. Miren en la plataforma Audi ITV. Tenemos un grupo de preguntas que hemos agrupado y respondido correspondientemente. También están las preguntas que hicimos en la primera emisión, estoy seguro. Nos volvemos a ver el viernes. Mi compañero Bert Bunst, junto a Bertolt Bruder, van a hablar sobre sistemas de control de presión de neumáticos. Ralph y yo les damos muchas gracias por su atención, que vaya bien el trabajo y hasta la próxima.